Nos vamos a enfocar el día de hoy en explicar, en este caso, la metodología de Polya, los 4 pasos de Polya para poder venir y resolver problemas. De aquí en adelante, ya todas las estrategias que vayamos a estar viendo van a estar enfocadas a la metodología de Polya como tal. Entonces, son 4 pasos sencillos que se utilizan para poder venir y resolver problemas, en este caso, basados en esta metodología. Como ustedes saben, pues siempre nos vamos a topar en el medio con una serie de problemas o diferentes situaciones, en este caso, que requieren la aplicación de diferentes estrategias para poder resolver, en este caso, el problema que se tenga. Entonces, de una u otra manera, pues cada uno de nosotros pues va resolviendo los problemas de acuerdo a varias situaciones. Uno, de acuerdo a los medios que tengamos a la mano para poderlo resolver, de acuerdo a los conocimientos que tengamos para poderlo resolver. Y entonces, a la larga, cada uno de nosotros pues aplica directa o indirectamente diferentes estrategias que en algún momento puede que ustedes sepan el nombre de la estrategia que estén utilizando y en algún otro momento simplemente aplican una resolución sin saber el nombre de la estrategia como tal. Y entonces de ahí se deriva esta metodología o el método de los 4 pasos de Polya, que lo que busca es venir y poder dividir un problema en 4 pasos específicos, tratando la forma de venir y en este caso buscar que el estudiante pues logre entender lo que va el problema en primer lugar y después venir y empezar a buscarle una solución como tal. Este método, como dice ahí, pues está enfocado en la solución de problemas, donde para resolver un ejercicio uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta. Ese procedimiento rutinario a la larga, pues no es más que aplicar la metodología como tal. Y entonces ya con la práctica, pues ya ustedes van a aprender a, uno, leer correctamente, entender el problema, buscar los datos más relevantes del problema, buscar la estrategia adecuada para resolver el problema, después venir, realizar todos los procedimientos y al final, pues, comprobar su respuesta. Entonces eso nos permite a nosotros, pues, venir, reflexionar sobre el proceso que vamos a realizar hasta llegar a la respuesta deseada. Veamos aquí. En pocas palabras, 4 son los pasos como lo he venido mencionando, ¿sí? 1, comprender el problema. 2, formular un plan o estrategia. 3, llevar a cabo el plan o estrategia. Y 4, revisar y comprobar. Estos son los 4 pasos específicos que se utilizan para la parte de la metodología de Polya. 4 pasos. Y estos pasos, como les decía, se aplican a X cantidad de estrategias que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Vamos con el primer paso, su definición y qué es lo que debo encontrar en este primer paso. Para el primer paso de comprender el problema, pues lo que tratamos aquí en este caso es venir y, número 1, obtener todas aquellas ideas o todos aquellos datos que sean relevantes del problema que me vayan a servir a mí para poder resolver el problema, ¿sí? Entonces, en la parte de comprender el problema, yo puedo venir y puedo plantearme una serie de preguntas que me van a ayudar a mí más o menos a encontrar la información que me va a ser de utilidad para poderlo resolver. Por ejemplo, ahí ustedes ven varias. ¿Qué condición debe cumplir? Es importante. Cada uno de los problemas, cuando ustedes los van leyendo, pues tienen ciertas condiciones que debemos cumplir para poder darle solución.
Entonces, algunos problemas pueden tener una condición, algunos otros van a tener 2 o 3, y así sucesivamente van a haber diferentes condiciones dependiendo del tipo de problema y su complejidad. Entonces, yo debo investigar eso, entonces yo debo plantearme qué condiciones debo cumplir para poder resolver el problema. La número 2, entiende lo que se dice. Bueno, yo vengo, leo el problema, no lo entiendo a la primera, debo leerlo una segunda vez, una tercera vez si es necesario. Prácticamente yo debo venir y leer, en este caso, el problema hasta entender. En algún momento, pues nosotros podemos venir y dentro del paso de comprender el problema podemos replantearlo a nuestro vocabulario, o en este caso, replantearlo de tal manera que nosotros, pues ya con nuestras propias palabras, entendamos, ¿verdad? Entendamos lo que está escrito ahí dentro del problema. Entonces, cuando nosotros estamos replanteando el problema con nuestro propio vocabulario, pues ya lo vamos comprendiendo de mejor forma. Entonces, ya le vamos hallando sentido a ese problema y eso nos va a ayudar bastante. La otra pregunta que debemos plantearnos es si distinguimos cuáles son los datos que da el problema. Es decir, cada problema tiene una serie de valores, en este caso una serie de datos que nos van a ayudar a resolver. En algún momento van a haber datos muy importantes que nos van a ser de utilidad y en algún otro momento pues van a haber datos que no sean relevantes, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a distinguir cuáles son los datos buenos y cuáles son los datos que podemos ir descartando. Otra pregunta que podríamos plantearnos es, ¿sabe a qué quiere llegar? ¿Verdad? En pocas palabras, ahí pues yo voy a venir y voy a plantear las preguntas del problema. El problema o todo problema como tal pues va a tener una o varias preguntas, ¿verdad? Entonces, esas preguntas me ayudan a mí a definir qué es lo que queremos nosotros encontrar o a qué queremos llegar con el problema como tal. Otra que podemos ver es si tenemos suficiente información o si hay información extraña, por ejemplo. Eso es muy importante. En su momento, como les decía, hay problemas que tienen información extra y esa información extra, por ejemplo, no me ayuda a resolver el problema. Entonces, yo ahí voy tomando en cuenta solo la información que me vaya a ser de utilidad y voy descartando aquella que, pues, no lo sea. Y también en algún punto yo puedo plantearme el hecho de que si este problema es similar a otro que he resuelto. Y yo pues en su momento puedo tener diferentes problemas y más de algún problema puede tener algún indicio o puede tener algún parecido con este que me puede servir me puede servir para poderlo resolver. En pocas palabras, en el paso 1 de comprender el problema, yo voy a colocar ahí la información más relevante, las condiciones, ¿verdad? O todas aquellas variables que me vayan a servir a mí para poder resolver el problema. Pero también yo debo colocar dentro de comprender el problema todas las preguntas, ojo con esto, todas las preguntas del problema que me están planteando. Entonces son varias cosas las que van ahí. Uno, la información más importante, junto con las condiciones. Y dos, las preguntas del problema. Eso es lo que se coloca en ese espacio de comprender el problema. Vamos con el otro. El segundo paso es formular un plan o seleccionar una estrategia. ¿Sí? Segundo paso. Es importante que ustedes se aprendan los pasos, ¿verdad? Porque en base a eso ya van a ir ustedes resolviendo los problemas de aquí en adelante. En formular un plan o estrategia, pues no es más que venir e indicar qué estrategia van a utilizar para resolver el problema. Y aquí hay un listado de todas las posibles estrategias que se pueden utilizar. Ojo con esto, estas pues son algunas. Hay
Pueden haber más en este caso, pero pues estas son las más conocidas. Entonces, en su momento, por ejemplo, vamos a empezar viendo la estrategia de ensayo y error. Entonces, los problemas que estamos viendo, cuando estemos aplicando ese tema, ustedes van a venir y en el paso 2 de formular un plan o estrategia, pues ustedes van a colocar ensayo y error, ¿verdad? Simplemente, en el paso 2 de formular un plan o estrategia, se coloca el nombre de la estrategia que voy a utilizar para resolver ese problema, ya sea ensayo o error, o si en algún momento estamos utilizando una variable, bueno, usar una variable, o buscar un patrón, o hacer una lista, o resolver un problema similar más simple, o hacer un diagrama, o trabajar con una figura, por ejemplo, un razonamiento directo, un análisis dimensional, razonamiento indirecto, trabajar hacia atrás, resolver una ecuación, buscar una fórmula. Estas son varias de las estrategias que se pueden aplicar para resolver problemas. Pero entonces aquí yo ya les defino a ustedes, bueno, el siguiente problema lo van a resolver, por ejemplo, aplicando la estrategia de ensayo-error. Entonces ya en el mismo problema les dice qué estrategia utilizar. Aunque ya en el campo laboral, pues ustedes cuando tengan alguna situación, directa o indirectamente están aplicando alguna de estas estrategias. ¿Va? En su momento ustedes pues van a necesitar aplicar alguna fórmula o realizar un cálculo, pero necesitan aplicar la fórmula. Bueno, lo que están haciendo ahí pues están aplicando una estrategia, ¿verdad? En su momento pues están viendo la necesidad de poder diseñar algo, de utilizar un diagrama o una figura para poder representar, en este caso, no sé yo, alguna casa o algún terreno. Luego ustedes ven y analizan el plano de un terreno, el plano de una casa, por ejemplo, se me viene a la mente. Y bueno, ¿qué están haciendo ahí? Pues están aplicando estrategias, ya sea de diagramas o figuras, que les van a servir a ustedes para poder identificar ciertos valores que pues van a necesitar en su momento. Ya sea para el cálculo de áreas, perímetros, volúmenes, y entonces ahí empiezan a hacer una serie de cálculos para poder venir y encontrar las dimensiones, o encontrar los valores necesarios para poder, por ejemplo, hacer cálculos en función a, qué sé yo, la colocación de piso o cuánta pintura van a necesitar en un área específica. Entonces, todo eso al final involucra una serie de cálculos e involucra una estrategia específica que pueden utilizar para poder resolver problemas. Esto sería el paso 2. Fíjense, pues. Paso 1, en comprender el problema, busco la información necesaria, las condiciones y planteo las preguntas del problema. Paso 2, yo ya aplico una estrategia. Es decir, en el paso 2 de formular un plan o estrategia, yo vengo y escribo el nombre de la estrategia que me están pidiendo utilizar para poder resolver el problema. Paso 2. Paso 3. En el paso 3, llevar a cabo el plan, ¿verdad? O aplicar en este caso la estrategia seleccionada. Ese es el paso 3, llevar a cabo el plan. Ahora, ¿qué se hace aquí? Pues en el paso 3 es donde van todos los procedimientos necesarios para poder venir y resolver el problema, en pocas palabras, ¿sí? Entonces acá, pues yo debo venir y me empiezo a realizar la serie de cálculos, sumas, restas, multiplicaciones, las figuras, las tablas, los esquemas, todo lo que en este caso me permita a mí eh, resolver el problema como tal. Entonces, aquí pues si me están planteando que utilice una fórmula, ¿verdad? Bueno, entonces aquí voy a venir y voy a utilizar todas las fórmulas necesarias para, en base a los datos que obtuve en el primer paso para resolver el problema. Si me están diciendo que utilice la estrategia de ensayo y error para poder resolver el problema, bueno, entonces yo vengo y empiezo a aplicar la estrategia. La estrategia de ensayo y error, como ustedes saben, es una estrategia que involucra el hecho de
estar probando diferentes valores, diferentes cálculos, hasta llegar a la respuesta. Siempre dejando plasmado todo todo aquel procedimiento que hubiéramos utilizado para la resolución como tal. Si fuera el de diagrama o figura, por ejemplo, pues yo dejo plasmado mi diagrama o mi figura que represente el hecho de que por medio de ellos yo resolví el problema, ¿verdad? Entonces, en el paso 3, yo vengo y coloco todos los procedimientos necesarios para poder resolver. Y el paso 4, en este caso, es el de revisar y comprobar. El paso 4 de revisar y comprobar, pues es bien sencillo. Lo que tengo que hacer yo aquí es venir y comprobar las diferentes respuestas o la respuesta que yo obtuve en base al proceso realizado en el paso 3, ¿verdad? Entonces yo ahí pues puedo venir y llegar a esto. Es la solución correcta o la respuesta satisface lo establecido en el problema. O otra cuestión que yo puedo plantearme es si en este caso cumplí con las condiciones que se plantean en el problema. Ojo con esto. Si yo tenía 2, 3 condiciones, pues yo reviso si cumplo con las condiciones del problema y entonces en base a esto aquí yo ya planteo mi respuesta final es tal, ¿verdad? O la respuesta planteada por el problema para la pregunta 1 es este valor. Y así sucesivamente. Entonces, en revisar y comprobar, yo voy a venir y voy a resolver también o a realizar operaciones invertidas que me permitan a mí poder comprobar, ¿verdad?, la solución a un problema. Por ejemplo, si yo necesité de una suma para poder llegar a la respuesta, pues la revisión como tal, pues debe ser su operación inversa. En este caso sería la resta. Si usé una multiplicación, pues yo utilizo una división para comprobar y obtener los valores originales de tal manera que yo pueda verificar realmente si mi respuesta es correcta. En algún punto hay problemas que utilizan una estrategia, por ejemplo, de diagrama o figura. El mismo diagrama o la misma figura me sirve como comprobación, ¿verdad?, en este caso de la respuesta que estoy dando, porque algunas que son de estilos esquemáticas, por ejemplo, pues sí, su propia revisión va a ser la misma figura. Pongamos de ejemplo lo de los conjuntos. El diagrama, ¿verdad? El diagrama de aplicación de conjuntos como tal, pues es el que me permite a mí venir y lograr resolver el problema o darle respuesta a un conjunto de preguntas que pueden derivarse de él. Ahora, el mismo diagrama, pues me sirve a mí, uno, para poder resolver y en base a eso, pues también yo puedo venir y corroborar si los datos que establecí en el diagrama al final cumplen con la condición inicial de llegar a la cantidad de encuestados o la cantidad, en este caso, de elementos que formaban todo el grupo al que yo estaba estudiando. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a esto hace referencia a los 4 pasos de Polya. 1, comprender el problema. 2, en este caso, venir, formular un plan o estrategia. 3, llevar a cabo el plan o estrategia. Y 4, revisar y comprobar. Esos son los 4 pasos que ustedes van a estar aplicando para la resolución de problemas basados en la metodología de Polya.